Ya, entonces le mandamos el electro, y en el electro, ¿qué tenemos, Samael? Aí vemos um supradesnível do segmento, Un supradesnivel. ¿En dónde? ¿En qué derivadas? D1, D2. ¿Ya? Sí, sí, infradesnível, ¿no? Infradesnível. Infradesnivel. ¿En dónde más? E em D2 também, elevação 2. En 2 también hay un infra, ¿no es cierto? ¿En dónde? Na 3, la que está más abajo, la última. La 3, esta. Esa, ajá. Ajá. Esta es la 2. Esta es un dedo largo. Ajá, es la 2, ajá. Entonces tenemos en la 1, tenemos en la 2, tenemos en dónde más. Ahí está en B4, B3. B4, B5, B6, ¿no es cierto? Uhum. Y entonces, ¿en qué cara del ventrículo izquierdo está la lesión? Según lo he estudiado. Tiene lesión en 1, en ABL, y en B4, B5, B6, y también en B3, mírame, B3, B4, B5, B6. Para lateral, sí. Lateral, ¿no? Anterior, ¿no? Con compromiso lateral alto, porque está en 1 y en ABL. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico, Samael? Hasta ahorita, con ese electro. El paciente está entrando en infarto. ¿Infarto? Sí. Todavía. ¿Todavía? Todavía, porque no tiene los resultados de la troponina. Mire, vean. Ok. ¿Qué hicimos acá? Primero tienes la clínica, que es angina, ¿no? Con esa clínica tú defines que es síndrome coronario agudo, nada más. Okay. Y después del electro, tú vas a ver que es elevado o no elevado. Y vas a decir, es un síndrome coronario agudo con ST elevado o un síndrome coronario agudo ST no elevado. Entonces, ¿qué le vas a poner ahí con este electro? Síndrome coronario agudo con ST no elevado. No elevado, ¿no es cierto? Entonces estamos en esta posición, acá. ¿Sí? Entonces, tienes un síndrome coronario agudo no elevado. Entonces nosotros sabemos que el tratamiento para el síndrome coronario agudo, ¿cuál es el tratamiento de base principal? Son 2, ¿no es cierto? Como le mencioné anteriormente. Y le dije que en el tratamiento de los síndromes coronario agudo hay 2 posibilidades. Una angioplastía, que esto se desarrolla en un laboratorio de hemodinamia, donde al paciente se le colocan unos catéteres por la arteria femoral o por la arteria radial hacia el corazón y las arterias coronarias, donde se determina dónde están las lesiones, las placas de ateroma. Se introduce un balón, en ese balón lleva un stent, es como un alambre, como un resorte, se distiende eso y se coloca el stent y abre la luz del vaso. Ven acá como el catéter entra y hay un globo, y encima de ese globo hay una red, ese se llama stent, que va a ser colocado donde está la oclusión y se expande y lo comprime al trombo y lo comprime al ateroma contra las paredes, pero abre el paso para la sangre. Entonces eso se llama una angioplastía. Eso se hace en un laboratorio de hemodinamia, se hace una cinecoronariografía y esto se llama la angioplastía. La otra opción es hacer una trombólisis. Como nosotros sabemos, como le mencioné, en la arteria coronaria se forma un trombo encima del ateroma. Ese trombo tenemos que destruirlo, porque eso es lo que está ocasionando la oclusión, ¿no es cierto? Entonces hay una forma de una sustancia, una medicación que se llama trombolítico, que hace que se destruya el trombo. Hay varios tipos de trombolítico. Antes usaba la estreptoquinasa,
Después, ahora se usa el alteplase y también tenemos el tecneteplase. Nosotros en el hospital usamos el alteplase. El alteplase tiene un esquema de tratamiento y el tecneteplase también tiene otro tipo de esquema de tratamiento mucho más fácil. El tecneteplase se da en bolo nada más. En cambio, el alteplase se da en bolo y también se agrega la infusión, ¿sí? Entonces, estos son dos tratamientos básicos para los síndromes coronarios agudos. Pero el síndrome coronario agudo con ST elevado puede ir a la angioplastía o a la lisis. Primero la lisis y después la angioplastía. O de frente a la angioplastía, que es lo ideal. Pero los síndromes coronarios no elevados, ellos nunca se lisan. No se puede lisar. Pero sí se lo podemos llevar al cateterismo, a la angioplastía, ¿sí? Entonces, nosotros, en el caso que tenemos, las dos posibilidades, tenemos el síndrome coronario agudo con ST elevado y síndrome coronario agudo con ST no elevado. En el síndrome coronario agudo ST elevado, podemos llevarlo de frente a la angioplastía, que es lo más ideal. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a entrar y vamos a colocar acá un stent, donde está la oclusión, y abrir la arteria. O, si no tenemos ese laboratorio, o no tenemos esa posibilidad de hacerle esa angioplastía, lo podemos trombolizar. Pero el ST no elevado nunca se tromboliza. Se le puede llevar al laboratorio a hacer un cateterismo cardíaco y hacer la angioplastía, pero nunca alisarlo. La lisis o la trombólisis tiene indicaciones y tiene contraindicaciones, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos ese electro y decimos que es un trombo, es un síndrome coronario agudo ST no elevado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para él? Nosotros, en este caso, tenemos que ver qué riesgo tiene el paciente, cuál es su severidad, y para eso nosotros usamos un score, el score de Grace, ¿sí? Entonces nosotros definimos en el electro que está en ritmo sinusal. Este electro que vemos acá está en ritmo sinusal. Hay una hipertrofia ventricular izquierda según criterio de Sokolov. Hay un descenso generalizado del ST anterolateral e inferior con elevación del ST en ABR. Miren aquí, en ABR. Y hay un descenso en casi todas las derivadas. En casi todas las derivadas. Y cuando nosotros tenemos ese patrón de que hay descenso en todas las derivadas y hay un aumento, una elevación del ST en ABR, nosotros podemos decir que estamos frente a una enfermedad multivaso, que puede ser que la arteria coronaria esté enferma, la descendente enferma, circunfleja. O de lo contrario, estamos frente a una enfermedad de tronco de la coronaria izquierda. Entonces, nosotros usamos un score, Grace, no va a salir altísimo y lo tenemos que llevar a una sala de hemodinamia lo más antes posible, pero no trombolizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué pruebas adicionales tenemos que mandar? Las troponinas, los marcadores cardíacos, en este caso salieron normal. Si salió normal la troponina y la radiografía también llega y no hay cardiomegalia, no hay signo de falla cardíaca, ¿cuál es el diagnóstico entonces? ¿Cuál es el diagnóstico, Samael? Entonces, sin alteraciones. Mira, tenemos que el paciente viene con angina, le coloca síndrome coronario agudo, le manda su electro y tú determinas que en el electro no hay elevación del ST, pero ya vienen las enzimas cardíacas y te salen que las enzimas cardíacas están negativas. Okay. ¿Cuál es tu diagnóstico final? Que es una angina inestable. Angina inestable, muy bien. ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? Laisa, Sí. ¿entendiste? Sí. ¿Sí? Doctor, en este caso, si yo tuviera un aumento en las troponinas, ya podría ser un infarto no ST elevado. Si tú tienes
un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y viene la troponina y la troponina está positiva, tú vas a tener ya un infarto sin elevación del ST. Sí, sí. ¿Me entendieron? ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Ajá. Sí, doctor. Ya, entonces, ¿cuál es el tratamiento específico de primera, Carol? Carol, ¿estás? ¿Cuál es el tratamiento? Ya tienes que es una angina inestable. Claro. ¿Cómo se llama ese procedimiento? La angioplastía. Pero para que tú veas la severidad de entrar ya inmediatamente a la sala de hemodinamia o entrar al día siguiente o tienes chance de repente todavía unos días, le tienes que hacer una evaluación con un score determinado, que es el GRACE. El GRACE para los síndromes coronarios agudos de ST no elevados o la angina inestables. También existe otro score que se llama el TIMI para ST no elevado o para angina inestable. ¿Sí? Doctor, una duda. Así, para inestable se puede utilizar anticoagulantes, ¿no? ¿Cómo? Nesse caso. Se utiliza en este caso anticoagulantes, ¿no? Sí, ¿cómo está ahí? Aparte, muy independiente tienes que dar el tratamiento de base. ¿En qué consiste? Indicarle aspirina, primero cargarlo, aspirina que puede ser con clopidogrel, o puede ser aspirina con ticagrelol, o puede ser aspirina con prasugrel, de lo que tengas en farmacia, 2 antiagregantes, o sea, tienes que darle doble antiagregación. Agregado eso, hay que dar una estatina para fortalecer la placa, para que la placa no se vuelva a romper en otro lado. Entonces le das atorvastatina con altas dosis, 80 miligramos, como está escrito. Agregado a eso, hay que darle un anticoagulante. ¿Qué anticoagulante usamos nosotros? La enoxaparina, 60 miligramos o 1 miligramo por cada kilo de peso subcutáneo cada 12 horas. Y estratificar el riesgo con el score GRACE. ¿Sí? ¿Entendieron? Ok, en este caso son para los que yo no voy a hacer la angioplastia. En este O caso, para sí. todos. Mañana vamos a ver el score GRACE, en qué consiste, y vamos a sacar el score GRACE a este paciente. Y vamos a determinar si es de alto riesgo, si es de mediano riesgo o de bajo riesgo. ¿Sí? Ok. Nicole Méndez, ¿comprensible o no? Sí, doctor, entendí. ¿Sí? Ujú. Ya, para mañana van a leer lo que es la 4ª definición del infarto. 4ª definición del infarto. ¿Lo tienen? Sí. Sí, doctor. 4ª definición universal del infarto de miocardio. Entonces, ¿ahí qué vamos a ver? Ahí vamos a distinguir la definición exacta de lo que es infarto de miocardio, qué tipo de infarto hay. Hay infarto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿sí? Vamos a ver ahí cómo nosotros determinamos la elevación del punto J, cuántos milímetros hacia arriba, cuántos milímetros hacia abajo, dependiendo del sexo, dependiendo de la edad, cómo es la onda Q patológica, qué característica tiene, ¿sí? Y según eso, vamos a tener nuestro caso clínico. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. En el EKG aparecía infradesnivel del SP, el del ST en más derivadas que, por ejemplo, el supradesnivel del ST solo aparecía en una derivada. En Entonces, ABR, sí. ajá. Entonces, ahí para determinar si es ST elevado o no elevado, al final me fijo en qué hay más, o sea, en cuántas están elevadas y cuántas no hay de acuerdo a eso. Ya, mira. Buena pregunta. Cuando tú tienes un ST elevado, definitivamente eso es un ST elevado. Ahí no hay nada que hablar. Todo está claro, ¿no es cierto? El gran detalle está de que puede ser de que tú tengas ST infra y en otras caras
que son opuestas, tengas supra. Entonces, por ejemplo, en la cara inferior tienes un supra, en 2, en 3 y en ABF. Y por espejo, en la parte posteriores tú vas a tener un infra. ¿En qué parte posterior? Posiblemente tengas un infra en B7, en B8 o en B9. ¿Sí? Ahora, lo contrario, lo que tú preguntas. De repente en una de esas tienes un supra, un infra en todas, como en el caso de este paciente, y un supra en una. Entonces lo que comanda quién tienes más, infra o supra. En este caso ese electro es característico de una enfermedad multivaso o una enfermedad de tronco, que a la larga realmente en el fondo se considera de que es una elevación del ST, pero como está ocluido todo totalmente, o las 3 arterias, casi las 3 arterias, lo que vas a ver es un infra. Pero para que tú entiendas, lo único que tienes que entender es que el que predomina es la mayor cantidad de derivadas. Si más cantidad tienes infra, ese es un infra. Pero muy difícil que tú vayas a ver, por ejemplo, haya 3 infras y 3 supras. No, imposible. Eso nunca vas a ver. ¿Ya? Ya, Otra doctor, pregunta. gracias. Entonces, Doctor, dime. yo me confundo, por ejemplo, yo leí idea de que había angina en reposo y de infarto, y ahí decía que el dolor anginoso tenía esas características, pero duraba de 2 a 10 minutos, y angina en reposo mayor a 20 minutos, y infarto agudo de miocardio ya duraba más de 30 minutos. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, ahorita usted dijo que el dolor anginoso es más de 30 minutos, ¿no? Entonces ahí me confundo. No, más de 20. Ya. Pero eso es relativo, pues, ¿no? Tú tienes que ver la característica del dolor. Por ejemplo, en este caso que hemos presentado, no están todas las características del dolor. Ahí solamente te dice que es un dolor opresivo y que irradia nada más, y que está asociado a disnea. Nada más te dice, ¿no? Y que inició en reposo, y que tiene 2 horas de evolución. Es más, en algunos casos tú puedes poner la intensidad inclusive. Al paciente le tienes que preguntar qué intensidad del 1 al 10. Ellos te dicen 8, 9, y tú puedes poner inclusive la intensidad. Pero ese es relativo, pues, ¿no? Entonces no siempre vas a tener todas esas características en un paciente. El paciente viene con un dolor torácico, un dolor opresivo, nada más, listo. Él no te dice, sí, es opresivo, retroesternal, y que no. Los pacientes vienen con diferentes... Tú tienes que saber encajarlo y tienes que saber de qué se trata, pues, ¿no? Si tú ves que es un dolor opresivo, tú ya lo primero que piensas, no, puede ser una angina. Y después ya te vas a dar en el transcurso con los exámenes, con los laboratorios o con todo, ya vas a saber que es una angina inestable. La angina inestable aparece en reposo. En cambio, hay angina estable. La angina estable aparece al esfuerzo físico. Tú mientras en el reposo no tienes dolor, pero mientras inicias un esfuerzo físico te aparece el dolor. Y ahí hay una clasificación. ¿Cuánto tiempo qué esfuerzo físico haces y recién en qué momento te aparece el dolor? Esas son enfermedades crónicas, pues, ¿no? Ese ya no entra aquí en el estudio de acá, ¿no? Acá estamos viendo solamente dolor torácico y síndrome coronarios agudos. ¿Ya? Otra consulta. Samael, ¿todo bien? ¿Todo entendible? Sí, doctor, más o menos. Más o menos. Sí, Ya. porque hay algunas partes que... ¿Qué? Por ejemplo, a ver, más adelante. ¿Cómo? Avanza más un poquito los diapositivos, por favor. A ver, ¿acá? Sí, a ver. ¿En este? Ahí, por ejemplo. Entonces, cuando yo no tengo enzimas, o sea, no tengo alteraciones
digo que es un infarto sin elevación de ST. Ajá. Y essas flechas abaixo, infarto de miocárdio, com a onda Q, não entendi isso. Allá. Acá, mira, escucha. Cuando tú ya viene el resultado de la troponina, tú ya vas a tener el infarto, ¿no? Entonces ahí tú vas a ver, según tu electro, si es un infarto ST elevado o es un infarto no elevado. Ya. Sabemos, por las estadísticas, por la epidemiología, de que la mayoría de los pacientes que hacen infarto ST elevado, ellos evolucionan a un infarto Q, o sea, con ondas Q. La gran mayoría, el 90%, por eso es que esta línea está gruesa. Y de menor cantidad, pequeña cantidad, también pueden hacer infartos no Q, pero son menos, son pocos. En cambio, al revés, es los infartos ST no elevado. Los infartos con ST no elevados, la gran mayoría hacen infartos sin Q y un pequeño porcentaje hacen infartos Q. Está claro. ¿Entendiste? Ya, listo. Ya, chicos, entonces mañana nos vemos a las 7:30. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Ok, doctor. Ya, muchas listo, nos vemos. gracias. 7:30 mañana, 7 de la mañana y media. Ya te dije, lean la cuarta definición universal del infarto. ¿Ya? Me mandas el link. ¿Ya? Ok. Listo. Chao. Nos vemos.